Nos dice el Catecismo en el número 136 que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Dios es el autor. Si Dios es el autor, evidentemente tengo que acudir a la Sagrada Escritura con todo respeto, agradeciendo que Dios se haya dignado por medio de sus profetas revelarnos su plan divino de creación, de redención y de salvación. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos. Dios es el que ha inspirado a cada autor de la Sagrada Escritura lo que Dios quiso comunicarnos a través de ese autor. Sea que escribiera en hebreo, sea que escribiera en arameo, sea que escribiera en griego, eso es secundario. Lo principal es la inspiración de Dios para un hombre, para que este hombre consigne por escrito lo que Dios ha querido revelarnos. Dios actúa en los autores sagrados y Dios actúa por medio de ellos. Qué grandioso es esto para los apóstoles, para los profetas, para cada persona que escribió, que recibió la revelación y la escribió. Qué importante recibir la palabra de Dios y transmitirla por escrito. Qué importante. Yo creo que comprender la palabra de Dios y transmitirla en la predicación, por ejemplo, a los fieles, también es una gran cosa. Tan grande que es algo muy parecido al oficio del profeta. El profeta nos habla de parte de Dios, pero también nosotros, si conocemos verdaderamente la Sagrada Escritura, si no mutilamos la Sagrada Escritura, si nosotros no confundimos la enseñanza de la Sagrada Escritura, nosotros estamos en definitiva comunicando a los fieles lo que Dios ha querido revelarnos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad. Por supuesto, la Sagrada Escritura no es un libro simplemente de historia, no es un libro de arqueología, no es un libro de antropología, etc. La Sagrada Escritura es un libro que nos enseña las verdades necesarias para vivir en este mundo sin perder la vida eterna. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña sin error la verdad salvífica. El propósito de la Sagrada Escritura no es enseñarnos historia, no es enseñarnos arqueología, etc. No, eso lo puede enseñar cualquier hombre. El propósito de las Sagradas Escrituras es enseñarnos sin error la verdad salvífica, sin error. Entonces nosotros, para interpretar la palabra de Dios y para explicarla a los fieles cristianos, nosotros mismos hemos de tener el sentido de las Escrituras. Nosotros mismos hemos de tener al Espíritu Santo que inspiró a profetas, que inspiró a los agiógrafos. Nosotros mismos hemos de tener al Espíritu Santo, de tal manera que interpretemos la Sagrada Escritura a la luz del mismo Espíritu por el cual se puso por escrito la Escritura. Esto es sumamente importante.
La iglesia solo es depositaria de la Escritura. La iglesia solamente es intérprete autorizado de la Escritura. La iglesia no tiene poder para mutilar las Escrituras. La iglesia no tiene poder para mezclar las Escrituras con otros escritos que no sean inspirados. Por lo tanto, la iglesia simplemente está al servicio de las Sagradas Escrituras para interpretar con el mismo espíritu con que fueron escritas las Escrituras, interpretar las Escrituras para explicarla a los fieles cristianos laicos. Por ejemplo, el Evangelio habla del denario que el dueño de la viña paga a los que fueron a trabajar a la viña. ¿Qué representa el denario? La vida eterna. Dios que te da el denario de la vida eterna, si has empezado a trabajar en la iglesia para el reino de Dios desde niño. Pero Dios también te da el denario de la vida eterna si has empezado a trabajar en favor del reino siendo ya adulto. Y también Dios te da el denario de la vida eterna si ya de anciano comienzas a trabajar para extender el reino de Dios. El denario de la vida eterna. Denario de la vida eterna que excede. Eso es más, la vida eterna, eso es más que todo trabajo a lo largo de mi vida. Yo desde niño ayudaba a misa, era acólito. Y ya tengo 83 años y estoy intentando explicar el catecismo. Pues la vida eterna es más que todos mis pobres trabajos. Dios nos da a cada uno el denario de la vida eterna. Lo que Dios nos da es incomparablemente más importante y grande que lo que nosotros damos a Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.